Era la mañana del 12 de junio de 1982 y en el set de filmación del Que no corre vuela, ubicado en los Estudios América, estaba a punto de ocurrir algo que nadie olvidaría. María Elena Velasco, conocida por millones como la India María, estaba en medio de una toma importante. Las cámaras rodaban. Los reflectores iluminaban la escena. Todo marchaba según lo planeado. Hasta que escuchó un grito. No era parte del guión. Era un grito real. De miedo. De humillación. María Elena detuvo la escena inmediatamente. Levantó la mano. «Corten», gritó, aunque esa no era su función. Ella era la actriz principal, no la directora. Pero algo acababa de pasar que no podía ignorar. A 30 metros de distancia, en un rincón del set, el director asistente, un hombre llamado Roberto Garza, acababa de gritarle a una actriz extra. Una mujer indígena de unos 50 años que había cometido el error de pararse en el lugar equivocado durante la toma. «Estúpida. ¿No sabes seguir instrucciones? Las indias como tú solo sirven para estorbar», le había gritado. Frente a todo el equipo. Con un desprecio que helaba la sangre. La mujer estaba ahí de pie, con la cabeza agacha, tratando de no llorar frente a todos. Avergonzada. Humillada. En silencio. Y María Elena Velasco vio esa escena. La vio completa. Y en ese momento tomó una decisión que tendría consecuencias que nadie esperaba. Caminó directamente hacia donde estaba Roberto Garza. Con paso firme. Con la mirada fija en él. Y cuando llegó frente a él, dijo algo que resonó en todo el set: «Usted no le vuelve a hablar así a nadie. Nunca más. O se va de este set ahora mismo». El silencio fue absoluto. Más de 50 personas presentes. Todos mirando. Porque lo que acababa de pasar no era una actriz defendiendo a una extra. Era algo mucho más grande. Era una declaración de principios. Era María Elena Velasco diciendo: «En mi set, la dignidad no se negocia». ¿Qué pasó en los minutos siguientes? ¿Cómo reaccionó el director asistente? ¿Y qué consecuencias tuvo esta decisión para María Elena y para toda la producción? Lo que estoy a punto de contarle es una historia sobre valentía, dignidad y el momento en que la India María demostró que su personaje no era solo actuación. Era quien era ella en la vida real. Para entender la magnitud de lo que María Elena hizo ese día de junio, déjeme explicarle cómo funcionaban los sets de filmación mexicanos en 1982. Existía una jerarquía muy clara, muy estricta. El director estaba en la cima. Luego venían los productores. Después los actores principales. Y muy abajo, casi en el último escalón, estaban las extras. Personas que aparecían en segundo plano, que llenaban escenas de multitudes, que no tenían diálogos. Y si esa extra además era mujer, indígena y mayor de 40 años, estaba en el escalón más bajo de todos. Sin voz. Sin derechos. Sin defensa. El maltrato a extras era tan común que ni siquiera se consideraba un problema. Era parte del trabajo. Si un director o asistente les gritaba, si los insultaba, si los trataba como objetos, nadie decía nada. Porque protestar significaba que no te volvían a contratar. Y para muchas de estas personas, actuar como extra era su único ingreso. María Elena Velasco conocía esta realidad muy bien. Ella misma había sido extra años atrás, cuando todavía era una actriz desconocida tratando de abrirse camino. Y había vivido ese maltrato en carne propia. Déjeme leerle lo que ella escribió en su diario personal el 22 de abril de 1967, cuando tenía 26 años y trabajaba como extra en una película cuyo nombre no quiso registrar. Este diario fue donado a la Cineteca Nacional años después, y puedo citarlo textualmente: «Hoy el asistente de dirección me gritó frente a todos porque tropecé con un cable. Me llamó India Thorpe. Y yo no dije nada.
Me tragué la humillación porque necesitaba los 100 pesos que me iban a pagar al final del día. Pero me prometí algo: si algún día llego a tener poder en este medio, nunca voy a permitir que traten así a nadie. 15 años después, María Elena sí tenía poder. Era la estrella principal de El que no corre vuela. Su nombre estaba primero en los créditos. Los productores dependían de ella para que la película funcionara. Y ese poder le daba algo que las extras no tenían: voz. La filmación de El que no corre vuela había comenzado a principios de junio de 1982. Era una producción grande. Presupuesto de 5 millones de pesos. Equipo de más de 80 personas. Y un calendario apretado: tenían que terminar en 6 semanas. El director principal era Gilberto Martínez Solares, un veterano del cine mexicano. Pero el día a día del set lo manejaba su asistente, Roberto Garza. Un hombre de 35 años, conocido en la industria por ser eficiente pero difícil. Traducción: hacía que las cosas se hicieran rápido, pero a costa de gritar, insultar y maltratar a quien fuera necesario. María Elena había tenido roces con Garza desde el primer día. Él tenía un estilo agresivo, autoritario. Y ella no respondía bien a ese estilo. Pero había logrado mantener una relación profesional. Hasta ese 12 de junio. Ese día estaban filmando una escena en un mercado recreado dentro del estudio. María Elena interpretaba a una vendedora ambulante. Y había 25 extras interpretando a otros vendedores y compradores que llenaban el mercado. Una de esas extras era una mujer llamada Guadalupe Ramírez. Tenía 52 años. Era originaria de Oaxaca. Había llegado a la Ciudad de México 20 años atrás buscando trabajo. Y durante la última década, había trabajado como extra en cine y televisión. Ganaba poco, pero era lo suficiente para ayudar a mantener a sus 2 hijos. Guadalupe estaba nerviosa ese día. Era su primera vez trabajando en una producción importante. Y estaba haciendo todo lo posible por seguir las instrucciones. Pero en un momento, durante una toma, se paró en el lugar equivocado. Bloqueó sin querer la toma de la cámara principal. Y Roberto Garza estalló. Si esta historia le está resultando importante, suscríbase al canal. Y déjeme en los comentarios: ¿ha presenciado usted alguna vez maltrato laboral y no supo cómo reaccionar? Lo que pasó en los siguientes 30 segundos quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes ese día. Roberto Garza caminó hacia Guadalupe Ramírez. No con calma, con rabia visible. Y comenzó a gritarle frente a todo el equipo: «Estúpida, ¿eres ciega o qué? Te dije claramente dónde pararte». Guadalupe intentó disculparse. «Lo siento, señor, no escuché bien». «Claro que no escuchaste. Las indias como tú nunca escuchan. Solo sirven para estorbar y hacer perder tiempo». Y aquí es donde la cosa se puso peor. Porque Garza no solo la estaba insultando, la estaba señalando. Literalmente apuntándola con el dedo. Haciéndola el centro de atención de todo el set. El camarógrafo principal, un hombre llamado Ángel Bilbatúa, quien años después hablaría de este incidente en una entrevista para Proceso en el 2009, recordó ese momento: todos nos quedamos helados. Porque todos sabíamos que lo que Garza estaba haciendo estaba mal. Pero nadie decía nada. Porque así eran las cosas. Y si decías algo, te marcaban como problemático y no volvías a trabajar. Guadalupe estaba ahí de pie, con lágrimas en los ojos, tratando de mantener la compostura. Y el resto del equipo miraba al piso. Incómodos. Avergonzados. Pero en silencio. Todos menos una persona. María Elena Velasco estaba a 30 metros de distancia, en su marca para la siguiente toma. Y escuchó todo. Vio todo. Y algo dentro de ella se quebró. Según su propio testimonio en una entrevista que dio en 1997 para el programa Conversando con Cristina Pacheco, María Elena sintió en ese momento algo muy específico.
Vi a Guadalupe ahí, con la cabeza agacha, y me vi a mí misma 30 años atrás. Vi a mi madre. Vi a mi abuela. Vi a todas las mujeres indígenas que han sido tratadas como inferiores solo por ser quienes son. Y me dije, no más. No en mi set. Así que hizo algo que ninguna actriz principal había hecho antes en un set mexicano. Detuvo la producción. Corten, gritó. Aunque ella no era la directora. Aunque no tenía autoridad oficial para detener nada. El set entero se quedó en silencio. Roberto Garza volteó a verla, confundido e irritado. ¿Qué haces? No puedes parar la filmación. María Elena no respondió. Solo caminó. Directamente hacia donde estaba Garza y Guadalupe. Con paso firme. Con la mirada fija. Y cuando llegó frente a Roberto Garza, dijo algo que Ángel Bilbatúa recordaría exactamente: usted no le vuelve a hablar así a nadie en este set. Nunca más. O se va ahora mismo. Garza la miró incrédulo. ¿Disculpa? ¿Quién te crees que eres para darme órdenes? Soy la protagonista de esta película, respondió María Elena. Y sin mí, esta producción no existe. Así que sí, tengo autoridad. Y le estoy diciendo que si vuelve a insultar a alguien de esta manera, yo misma me aseguro de que lo saquen de aquí. El silencio era total. Más de 50 personas mirando. Esperando. Sin saber qué iba a pasar. Garza intentó reírse. Una risa nerviosa, defensiva. Es solo una extra. Se paró en el lugar equivocado. Tengo derecho a corregirla. Tiene derecho a darle instrucciones, respondió María Elena. No tiene derecho a humillarla. Y mucho menos usando insultos racistas. No fue racista, se defendió Garza. Solo dije que. La llamó India estúpida, lo interrumpió María Elena. Frente a todo el equipo. Eso no es dar instrucciones. Eso es abuso. Y no lo voy a tolerar. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se volteó hacia Guadalupe Ramírez, quien seguía ahí de pie, ahora mirando todo con los ojos muy abiertos, y le dijo: Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita un momento? Guadalupe, según testimonio de varias personas presentes, se quedó sin palabras. Porque nadie, en sus años trabajando como extra, le había preguntado si estaba bien. Mucho menos la actriz principal. Finalmente logró decir, con voz temblorosa: sí, señorita. ¿Estoy bien? Gracias. María Elena asintió. Luego se volvió de nuevo hacia Garza. Si ella está lista para continuar, continuamos. Pero usted le va a dar las instrucciones con respeto. Y si no puede hacer eso, entonces no puede trabajar aquí. Si lo que acaba de escuchar le parece importante, déjeme un comentario. Y comparta este video con alguien que necesite recordar que defender a otros nunca es opcional. Roberto Garza tenía dos opciones en ese momento. Podía disculparse y continuar. O podía escalar el conflicto. Eligió escalarlo. ¿Sabes qué?, dijo, con voz alta para que todos escucharan. No necesito que una actriz me diga cómo hacer mi trabajo. Si Gilberto tiene problema conmigo, que venga él a decírmelo. Gilberto Martínez Solares, el director principal, estaba presente. Había observado todo desde su silla junto a los monitores. Y ahora todos los ojos estaban en él. Esperando su decisión. Según testimonio del propio Gilberto en una entrevista para Somos en el 2003, este fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. Yo conocía a Roberto desde hacía años. Era buen asistente. Eficiente. Pero también sabía que tenía ese lado agresivo. Y honestamente, yo mismo lo había tolerado porque hacía que las cosas se movieran rápido. Pero ver a María Elena defender a esa extra me hizo darme cuenta de algo: yo había sido cómplice de ese maltrato por años. Y tenía que decidir si seguía siendo cómplice o si hacía lo correcto.
Gilberto se levantó de su silla. Caminó hacia donde estaban María Elena y Roberto. Y dijo, con voz clara, Roberto, María Elena tiene razón. Lo que le dijiste a la señora no es aceptable. Vas a disculparte con ella. Ahora. Garza lo miró incrédulo. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. ¿Por una extra? Por una persona, corrigió Gilberto. Y si no puedes tratarla como tal, entonces no puedes trabajar en mi set. Garza miró alrededor, buscando apoyo, buscando a alguien que estuviera de su lado. Pero todos miraban al piso. Nadie iba a defenderlo, porque todos sabían que lo que había hecho estaba mal. Finalmente, con rabia apenas contenida, Garza dijo, no voy a disculparme. Y si eso significa que me tienen que correr, que me corran. No voy a dejar que una actriz me humille así. Y se fue. Caminó directamente fuera del set. Tomó sus cosas de la oficina de producción. Y se fue de los estudios América. Renunció. Ese mismo día. Lo que pasó en los minutos siguientes fue notable. Porque el equipo entero, esas 50 personas que habían presenciado todo, comenzaron a aplaudir. Primero uno. Luego otro. Y luego todos. No aplaudían porque Garza se había ido. Aplaudían porque alguien finalmente había dicho lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir, que el maltrato no es aceptable. Nunca. No importa quién seas en la jerarquía. María Elena caminó hacia Guadalupe Ramírez. Y le dijo algo que Guadalupe recordaría por el resto de su vida. Puedo citarlo porque Guadalupe misma lo contó en una entrevista para La Jornada en el 2015, poco después de la muerte de María Elena, me dijo, señora, usted no hizo nada malo. Y nunca deje que nadie la haga sentir menos por ser quien es. Y luego me abrazó. Frente a todo el equipo. Y yo lloré. Pero ya no de humillación. De agradecimiento. Si esta historia lo está conmoviendo, regálenos un like. Y quédese hasta el final para saber qué pasó con Guadalupe y cómo este momento cambió los sets de filmación mexicanos. La renuncia de Roberto Garza debería haber sido un problema enorme para la producción. Los asistentes de dirección no se reemplazan fácilmente. Y el que no corre vuela tenía un calendario apretado. Pero algo inesperado pasó. El equipo se organizó solo. Los técnicos que normalmente solo seguían órdenes comenzaron a tomar iniciativa. La producción no solo continuó, mejoró. Porque resulta que cuando tratas a la gente con respeto, trabajan mejor. Más motivados. Más comprometidos. Más creativos. Gilberto Martínez Solares nunca contrató otro asistente de dirección para esa película. Distribuyó las responsabilidades entre varios miembros del equipo. Y según su propio testimonio, fue una de las producciones más fluidas de su carrera. Pero las consecuencias de lo que María Elena hizo ese día fueron mucho más allá de esa película. Porque la historia se corrió. En la industria del cine mexicano, todo el mundo se entera de todo. Y lo que pasó en el set de El que no corre vuela se convirtió en tema de conversación en todos los estudios. Algunos productores criticaron a María Elena. La llamaron problemática. Dijeron que había excedido su autoridad. Que había creado un precedente peligroso donde los actores podían despedir al equipo técnico. Pero otros vieron lo que realmente había pasado. Y comenzaron a implementar políticas en sus propios sets. Políticas contra el maltrato, contra los insultos, contra el abuso de poder. Uno de esos productores fue Gregorio Wallerstein, quien había trabajado con María Elena en varias películas anteriores. En una entrevista para Dicine en 1983, Wallerstein dijo algo revelador: lo que María Elena hizo en el set de El que no corre vuela, me hizo darme cuenta de que yo también había sido parte del problema. Durante años había tolerado que mis asistentes trataran mal a las extras, a los técnicos, a cualquiera que estuviera abajo en la jerarquía.
Y me había dicho a mí mismo que así eran las cosas. Pero María Elena demostró que las cosas podían ser diferentes. Y que debían ser diferentes. Wallerstein implementó lo que llamó protocolo de respeto en todas sus producciones. Cualquier miembro del equipo, sin importar su posición, podía reportar maltrato. Y se investigaba. Y había consecuencias. Otros productores siguieron su ejemplo. No todos. No de inmediato. Pero poco a poco, la cultura comenzó a cambiar. Y en el centro de ese cambio estaba Guadalupe Ramírez. Porque lo que pasó después de ese día de junio fue inesperado. María Elena no solo defendió a Guadalupe en ese momento. La contrató. Le ofreció un papel pequeño pero con diálogos en el que no corre vuela. Ya no como extra. Como actriz de reparto. Con crédito en pantalla. Con pago justo. Y luego la volvió a contratar en su siguiente película. Y en la siguiente. Guadalupe Ramírez se convirtió en parte del equipo permanente de María Elena. Aparecía en casi todas sus películas de los años 80. Siempre en papeles pequeños. Pero siempre tratada con respeto. En la entrevista que Guadalupe dio a La Jornada en el 2015, ella explicó lo que eso significó para su vida. Antes de ese día, yo era nadie. Solo una india que llenaba espacio en segundo plano. Después de ese día, era Guadalupe Ramírez, actriz. Con nombre. Con dignidad. Y todo porque María Elena tuvo el valor de decir lo que nadie más se atrevía a decir. El que no corre vuela se estrenó el 5 de noviembre de 1982. Y fue un éxito masivo. Recaudó más de 8 millones de pesos en taquilla. Se mantuvo en cartelera durante 24 semanas. Y consolidó a María Elena Velasco como una de las actrices más importantes del cine mexicano. Pero para quienes conocían la historia completa, la película significaba algo más. Era prueba de que puedes hacer buen cine sin maltratar a nadie. Que el éxito y el respeto no son mutuamente excluyentes. Años después, en el 2011, cuando María Elena recibió un reconocimiento de la Asociación Nacional de Actores, mencionó ese día de junio en su discurso de aceptación. Puedo citarla porque el video del evento está disponible en los archivos de la ANDA. Mucha gente me recuerda por mis películas. Por la India María. Por las risas. Pero si hay algo de lo que estoy más orgullosa en mi carrera, no es una película. Es un momento. El momento en que decidí que en mi set, todos serían tratados con dignidad. Porque el éxito que se construye sobre la humillación de otros no es éxito. Es vergüenza. La audiencia le dio una ovación de pie que duró más de 5 minutos. Roberto Garza, el asistente de dirección que renunció ese día, continuó trabajando en la industria. Pero nunca volvió a trabajar en una película de María Elena Velasco. Y según testimonio de varias personas que trabajaron con él después, cambió. No completamente, pero cambió. Aprendió que el respeto no es opcional. Y Guadalupe Ramírez siguió actuando hasta el 2010, cuando se retiró a los 80 años. En su última entrevista, le preguntaron cuál había sido el momento más importante de su carrera. Y respondió sin dudar, el día que la India María me defendió. Porque ese día aprendí que mi dignidad vale más que cualquier trabajo. Y que siempre habrá alguien con el valor de defenderla. Hoy, 40 años después de ese 12 de junio de 1982, los sets de filmación mexicanos son diferentes. No perfectos, pero diferentes. Hay códigos de conducta. Hay protocolos. Hay consecuencias para el maltrato. Y todo comenzó con una actriz que decidió que ver a alguien ser humillado no era parte del trabajo. Era una línea que no podía cruzarse. Si esta historia le conmovió, le invito a que se suscriba a este canal. Aquí compartimos las historias reales sobre María Elena Velasco que le demuestran que la valentía no es solo enfrentar peligros. Es defender a quien no puede defenderse solo. Y déjeme una pregunta en los comentarios.
¿Ha presenciado usted alguna vez una situación donde alguien defendió a otro cuando nadie más lo hacía? Me encantaría leer sus historias. Muchas gracias por acompañarme. Y recuerde, la dignidad de otro siempre vale más que la conveniencia del silencio.